Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Mauricio Sánchez y una vez más esta semana tengo el privilegio de compartir con cada uno de ustedes. Por la gracia de Dios, durante los últimos años he estado sirviendo en el ministerio EduTech Mission como director ejecutivo. El ministerio EduTech Mission es un ministerio cristiano que usa herramientas de educación y tecnología para ayudar en el avance del Evangelio. La semana pasada tuvimos a nuestro amigo y hermano en Cristo, Daniel Sánchez Chibli, quien abordó el tema el poder de la verdad para cambiar la cultura. Él trató la parte número 1 de este tema. Daniel abordó el tema de la cosmovisión, habló de la cosmovisión bíblica y de otro tipo de cosmovisiones. También hizo énfasis en la importancia de la cosmovisión bíblica como herramienta para llegar a conocer la verdad y para permitir que la verdad nos ayude a identificar qué rasgos de la cultura debemos abrazar y cuáles debemos, por lo contrario, rechazar y cambiar. Hoy vivimos en una sociedad que en muchas ocasiones exalta el relativismo, la ambigüedad, el ateísmo, el individualismo y otras posiciones que alejan al hombre de Dios por un lado y también, por supuesto, lo alejan de la verdad y a la larga lo llevan simplemente a la confusión y al caos. Daniel presentará el Evangelio como la vía para entender y conocer la verdad, de tal manera que esta verdad nos ayuda a reconocer cuáles rasgos de la cultura debemos abrazar y cuáles rasgos debemos rechazar. Daniel, bienvenido a compartir con nuestra audiencia de pastores y líderes en varios países acerca de la segunda parte del tema, el poder de la verdad para cambiar la cultura. Sea bienvenido, Daniel. Hola, ¿cómo están todos? Bendiciones. Bienvenidos a esta segunda parte del seminario El poder de la verdad para transformar culturas. Y es una realidad después de que nuestro Señor Jesucristo partió a los cielos luego de haber resucitado y cómo el Evangelio ha cambiado la vida de millones de personas y las estructuras aún fundamentales de la sociedad. Hoy vamos a ver, yendo a la práctica o poniendo ejemplos concretos más contemporáneos de cómo el Evangelio, el poder de la verdad, transformó las culturas que hasta el día de hoy prevalecen. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, este título lo tomé prestado del libro de Darrell Miller. Él escribió Discipulando a las Naciones y el poder de la verdad para transformar culturas. Y también de el tema que voy a tratar hoy, también son extractos del licenciado David Suazo, un profesor de teología del Seminario Teológico Centroamericano, que me pareció muy interesante poderlo compartir con ustedes, porque el poder del Evangelio es el que transforma las culturas. Para recordar un poco lo que vimos en la primera conferencia, hablamos de la cosmovisión. La cosmovisión es un grupo de suposiciones o presuposiciones, asunciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o totalmente falsas, que nosotros sustentamos consciente o inconscientemente. Son como unos lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo, ¿verdad? Y los marxistas lo pueden llamar ideología o lo llaman ideología, los científicos lo llaman paradigma y otros, en este caso, lo llaman cosmovisión, la cosmovisión de todas las cosas, de la vida, de la historia, de las cosas que suceden. La conferencia pasada hablamos acerca de la red de mentiras, las contemporáneas que han ido permeando cada día más la sociedad, entre ellas el secularismo, el animismo, las religiones, que aunque tienen muchas verdades, también tienen muchas mentiras insertas, hay muchos pasajeros. Incluso en el cristianismo hay muchos pasajeros que se han ido colando a través de los años y de los siglos y han desvirtuado la verdad pura del Evangelio, de la verdad de Dios, del teísmo bíblico,
que es lo que nosotros hemos venido a tratar. Para que tengan una idea, cuando una sociedad, una nación está bajo una cosmovisión que no es la verdadera, sino que tiene mucho engaño, el resultado siempre va a traer o va a ser muerte, opresión, pobreza, violencia, esclavitud, injusticia, como podemos ver allí. Entonces ahí tenemos el secularismo, por ejemplo, el secularismo que fue surgido en Europa en los siglos XIX y XX, donde entre esos muchos postulados tiene que la realidad es solamente lo físico, y yo que estoy viviendo ahorita en el centro de Europa, en Ginebra, en Suiza, puedo dar fe de que esto es lo que ahorita está, lo que está impregnando la sociedad de aún aquellos jóvenes que nacieron en familias protestantes. No creen en Dios, son ateos completamente. Por supuesto, ellos dicen que la verdad es subjetiva, el hombre es el único que puede encontrar su salvador, la moral es relativa y lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Con el lobby gay y todas las cosas que estamos viendo. Los valores se derivan del consenso social, ya no hay la referencia, no hay un cuadro referencial que hemos tenido durante los últimos siglos, que es la palabra de Dios. Ya estamos en un mundo post-cristianista, entonces los valores los está definiendo el consenso social. Por supuesto, también aquí yo se lo estoy, lo puse a colación porque Dios no existe, es increíble. En Latinoamérica y América no es tan fuerte esa confirmación, pero lo que es aquí en Europa es increíble cómo el ateísmo ha crecido, ha aumentado bárbaramente en esta sociedad. Y por supuesto, no hay absolutos, no hay absolutos. Eso es lo que tenemos también el animismo, entre estas cosmovisiones de las cuales millones de personas creen, y entre ellos, para ellos, el mundo real es invisible, viene del lejano oriente, los animistas. Por otra parte, dicen que la verdad es irracional, la realidad es estar consciente, y los espíritus creen espíritus, pero de otra manera. Entonces, por aquí podemos ver todo lo que trae las consecuencias del engaño en las naciones cuando no tienen un marco, una estructura mental o una infraestructura verdadera de la vida y del mundo, la constitución del mundo. Por otra parte, yo les presenté el teísmo bíblico que se desarrolló aquí en el cercano oriente, y es el que nosotros queremos reforzar, dar a conocer. Si es la primera vez que tú te acercas a los principios bíblicos, y los fundamentos son que Dios existe, que Dios es el creador y soberano del universo, el carácter de Dios define los valores morales absolutos, que es lo que se ha perdido, no se toma en cuenta a Dios para nada. Dios puede ser conocido de manera real y personal. Dios es el único que puede vencer todos los males de este mundo. Jesucristo es el único salvador que puede salvar la culpa, puede salvar nuestra alma. La realidad es personal y es racional. Jesucristo va a venir y va a reinar en este mundo, Él va a ser el verdadero gobernante de manera visible, y la verdad es absoluta. Esta es la cosmovisión bíblica o el teísmo bíblico. Y hemos visto que en las ciudades, en las naciones, en la sociedad donde ha sido enseñada y vivida, ha sido transformada en su manera más esencial, ha traído libertad, gozo, vida eterna, amor, comunión con Dios verdadera, salvación, paz, vida con propósito, prosperidad y justicia. Lo cierto es que hay una lucha, la lucha es por la verdad, hay una guerra universal entre dar a conocer la verdad de Dios y la mentira, y cada vez es más fuerte. Lo estamos viendo incluso en las elecciones de los Estados Unidos, como hay dos posiciones donde una afirma tener la verdad y lo que es lo correcto, hacia dónde tiene que ir la humanidad, se habla de ser progresista, como hay un levantamiento contra todos los fundamentos cristianos, y sabemos que quien está detrás de eso es Satanás, que está dedicado a engañar, ese es su trabajo, a engañar a las naciones y a los hombres para que no conozcan la verdad.
En cambio, a la iglesia de Jesucristo se le ha dado la responsabilidad de dar a conocer el evangelio de Cristo. La iglesia de Cristo, dice la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes ejemplos históricos de cómo la verdad del evangelio transformó la cultura en los países de Europa, a donde fue el apóstol Pablo entre los años 40 y 60 después de Cristo. Y él inició el movimiento de cristianización de Grecia, por ejemplo, que vamos a ver hoy, hasta el día de hoy. Recuerdo cuando visité a Grecia en el año 2012, tuve la oportunidad de visitar Grecia y es interesante, porque todos los cultos de adoración paganas son hoy ruinas, los cuales los turistas visitan, no son centros de adoración, son ruinas. Y yo dije, wow, cómo el cristianismo, cómo el poderoso evangelio de Jesucristo cambió todo. Y cómo los países como Grecia se cristianizaron y dejaron todas esas prácticas paganas. Son parte de la historia. Hubo un cambio hasta una cosmovisión bíblica. El evangelio transforma a individuos, estructuras y sociedades. Eso es lo que vamos a ver en Hechos 16, del 11 al 40. En el libro de Hechos, en la Biblia, muestra que el evangelio transforma individuos, estructuras y sociedades. Conversión de empresarios que sirven a los propósitos de Dios, una sociedad justa. Ahí vemos liberación de esclavitud. Vamos a ver la transformación de funcionarios públicos crueles a ser sensibles, y vemos cómo también el cristianismo levanta una voz de denuncia por los abusos que se cometen en la administración pública. Eso es lo que vamos a ver ahora en este texto. Perturbadores, trastornadores, alborotadores, causantes de problemas. Esa fue la acusación con la cual los habitantes de Filipos, en Grecia, tildaron a Pablo y a Silas y los enviaron a la cárcel. Y cuando los presentaron a las autoridades policiales y a los judiciales, le dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos que vienen por todo el mundo trastornando, alborotan nuestra ciudad también. Lo cierto es que la proclamación del evangelio en el mundo pagano del Imperio Romano en el primer siglo fue vista por los habitantes de ese mundo como un elemento perturbador, alborotador, trastornador, causantes de problemas. De manera que los apóstoles fueron perturbadores porque buscaban cambiar a los individuos y las culturas. ¿Será esa una tarea que quedó limitada a la predicación apostólica del primer siglo? ¿Será que la cosmovisión bíblica se estableció en el mundo y ahora ya no hay necesidad de perturbar para cambiar las cosmovisiones contemporáneas como el secularismo, el animismo y las religiones que se han desvirtuado de los principios bíblicos? Estas y otras preguntas es la que quiero colocar como trasfondo y a través de esta conferencia que estoy compartiendo con ustedes hoy. Lo cierto es que el evangelio sigue siendo perturbador, por lo tanto intenta transformar individuos, estructuras, sociedades. En otras palabras, el evangelio busca transformar y crear una nueva cultura conforme al reino de Dios. Veamos entonces 4 escenas que perturbaron la cultura de los griegos en esos años entre el 40 y el 60. La conversión de una empresaria, la conversión de una empresaria ahora a servidora de los propósitos de Dios, la liberación de una esclava, la conversión de un carcelero, funcionario público, y la denuncia del abuso judicial. Usaremos el pasaje de Hechos 16 como paradigma para desarrollar este tema. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primero, cómo la primera escena perturbadora es cómo el evangelio transforma a una empresaria en servidora del reino. Y dice la palabra de Dios en los versículos 13 al 15 de Hechos 16, que zarpando pues de Tróade, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y allá a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, y nos quedamos allí unos días. Y el sábado,
Fuera de la puerta salimos junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos nos pusimos a hablarle a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entren y hospédense en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Vemos entonces cómo vemos una mujer que ya estaba siendo tocada por Dios, tenía sensibilidad en buscar al Dios verdadero. Y nosotros podemos identificar a Lidia como una empresaria con suficientes recursos. Se desprende del hecho que tenía una actividad productiva y era las telas de púrpura. Esa actividad económica era una de las más rentables de la época debido a que la púrpura era un producto de casi exclusivo de las clases dominantes. Y la conversión de Lidia a la fe cristiana se evidencia cuando ella misma insiste, vean, pueden ver, en que Pablo y sus acompañantes se hospeden en su casa, como dice allí en el versículo 15. Así que la predicación del Evangelio con la intervención divina produjo la transformación de Lidia, quien fue bautizada juntamente con su casa. Vean que en el versículo 15 dice allí, entrad y hospedaos en mi casa. Eso es algo muy interesante porque cuando se menciona esto, está hablando en términos amplios. La casa incluye no solamente a los miembros de la familia, sino también están los esclavos domésticos, los esclavos trabajadores de la misma empresa. Recuerden que la palabra economía viene precisamente de administración de la casa, lo cual da a entender que la casa era una unidad de producción económica dentro de la cual se daba toda clase de relaciones sociales. Así que la invitación de Lidia a los apóstoles para que se quedaran en su casa iba más allá de una simple invitación a tomarse una taza de café. Ella está dando una evidencia concreta de su conversión. Vean que en el versículo 15 dice, si ustedes han juzgado que soy fiel al Señor, o sea, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a mi casa. Vengan a mi casa. Entonces, lo que ahora vemos aquí, que en esta ciudad hay una mujer empresaria que es un alma convertida, y no solo eso, sino que también está rodeada de toda una estructura natural de recursos y relaciones que van a servir de base a la misión del Evangelio de Jesucristo. Y Lidia es la primera de las 40 personas que podemos identificar como sostenedoras o posibles sostenedoras de Pablo en sus misiones. En el versículo 40 de ese mismo capítulo 16, dice que entonces saliendo de la cárcel, cuando fueron a la cárcel y lo soltaron, Pablo regresó a casa de Lidia. Y podemos nosotros concluir que la casa de Lidia ya se había transformado en la sede de la iglesia cristiana. Entonces, Lidia no solamente fue transformada en una creyente discípula de Jesús, sino que también llegó a ser una nueva clase de empresaria con una nueva mentalidad. Ella sostenía económicamente a los apóstoles, empezó a usar su casa como sede de la iglesia en Filipo. Entonces se trata de una transformación integral, comenzando por el individuo y alcanzando la estructura económica de todo lo que lo rodea. Aquí podemos reflexionar que el evangelio proclamado por Pablo sigue siendo igual de transformador hoy. Podemos esperar que los empresarios modernos también sean cambiados a la manera de Lidia, que utilicen toda su infraestructura económica para servir a los propósitos de Dios. Bueno, gracias a Dios que sí, hay muchos ejemplos notables en la actualidad. Recuerdo, por ejemplo, cuando fui con Mauricio a la India en el 2019 y uno de nuestros acompañantes, Leonardo Jiménez, dio una conferencia para emprendedores cristianos y se acercó un joven empresario que había estado visitando la iglesia pero de manera muy irregular. Y ese joven fue tan impactado por el mensaje que le trajimos en esa oportunidad que trajo a toda su unidad de autobuses y nos pidió, nos rogó que fuéramos con él, que él quería encomendar su empresa al Señor. Y así fuimos.
Fuimos allí en medio de las vacas, tenía paradas los autobuses y oramos, encomendándolo a él al Señor con toda su empresa, incluso estaban los choferes. Entonces sí, se puede esperar que los empresarios como Lidia se dediquen al Señor, transformados por el poder del Evangelio. Vamos a ver entonces también una segunda escena en esta narración, que no es menos importante que la anterior, pero quizás más dramática, que contraste con Lidia. Es cómo el Evangelio transforma una esclava endemoniada y explota y destruye una estructura económica opresora. ¿Ven lo que hace el Evangelio? Veamos del versículo 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Pablo, cansado ya de esto, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Viendo sus amos, presten atención, que había desaparecido la esperanza de su ganancia a costa de la explotación, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, Lucas, el escritor de Hechos, narra el encuentro de Pablo con una muchacha endemoniada, una muchacha esclava, y la liberación de esta muchacha debería haber causado alegría entre los pobladores, ¿verdad? Sin embargo, eso no fue lo que sucedió, porque junto con la posesión demoníaca había también asociada una explotación económica por parte de los amos de la muchacha. Sí, vean que hay aquí vemos elementos de posesión y de explotación demoníaca. Hay una combinación de análisis social y sensibilidad espiritual. O sea, las fuerzas del mal estaban aliadas para aprovecharse de esta pobre muchacha. En cambio, la proclamación del Evangelio en Filipos liberó a esta esclava del poder demoníaco identificado con la explotación económica. Y esto provocó, por supuesto, una reacción violenta que fue más allá de los amos de la esclava hasta incluir a la población y a los magistrados, como vamos a ver ahora. Y más que un juicio, se levantó fue un motín. Por eso es que cuando los intereses económicos se ven afectados, hay reacciones violentas, como en este caso, y también sucedió en Éfeso. También sucedió en Éfeso con Diana de los Éfesos y esa perturbación que trajo Pablo, se formó la San Paulera. Entonces, es innegable que existen estructuras económicas, incluso aceptadas por las sociedades, que son explotadoras, malvadas, hacen daño a las personas. En fin, el demonio está detrás. Pero el Evangelio transformó esa realidad. Primero, liberando a los esclavizados y luego destruyendo esas estructuras. Pero el costo siempre puede ser muy alto. El Evangelio es amor. El Evangelio libera de la presión. Pablo y sus acompañantes bien pudieron haber seguido su ministerio, ¿verdad? Sin molestarse por la muchacha. Podemos pensar en eso. Pero en ese caso los amos lo habrían tolerado y no lo habrían enjuiciado ni metido a la cárcel. Pero cuando Pablo echó fuera el demonio, los privó de sus ganancias, entonces sí que estaba intentando cambiar las prácticas de la sociedad, que incluía la adivinación y la opresión económica. Entonces se resumía en que ellos eran alborotadores, venían a cambiar las cosas, intentaban cambiar las costumbres y las prácticas de la sociedad. Aunque eran perversas, la sociedad lo aceptaba. Entonces, el Evangelio transformó, al igual que Lidia, a una mujer esclava en una mujer libre y creyente. Una mujer fue liberada. Se le dio a conocer a la ciudad que también las mujeres tenían derechos. La esclavitud, la liberación de la esclavitud sensibilizó a esa ciudad.
volviendo a la palabra perturbador, ¿cuán perturbador es el evangelio hoy? Existen en nuestras sociedades contemporáneas estructuras económicas demoníacas y opresoras que deben ser confrontadas y desarmadas por el evangelio de Jesucristo. Estamos levantando la voz. Estamos dispuestos como iglesia a pagar el costo de una proclamación perturbadora del evangelio. Es más, se nos acusa hoy como iglesia de Jesucristo de ser alborotadores de la ciudad. Es posible que estemos viviendo una situación de comodidad para no ser molestados ni perseguidos. Y precisamente no proclamamos un evangelio transformador, perturbador, sino puede ser acomodaticio. Lamentablemente hemos caído muchos en eso. Pero la iglesia debe recuperar ese sentido de misión transformadora que estamos viendo en este capítulo 16 de Hechos. Entonces vemos una mujer endemoniada y explotada, pero a través de ella se logró la destrucción de una estructura económica opresora. Vamos a ver la tercera escena de este capítulo, muy interesante, que se desarrolla ahora en la cárcel. No es menos dramática que la anterior. Dice que después de que Pablo y Silas, bueno, fueron azotados severamente, los magistrados los echaron a la cárcel, donde los esperaba un carcelero, un funcionario fiel, cumplidor de sus responsabilidades, y entre ellas era hacer sufrir a los prisioneros, tratarlos mal, hacerlos daño. Dice el versículo, vamos a leer ahora, versículo 23 al 27. Y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían fugado. Vamos a parar por ahí por los momentos. Vean que en primer lugar era un carcelero que cumplía muy bien su trabajo. No era asunto del carcelero pensar en la comodidad de los presos, sino asegurarse de que no escaparan. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que en todas las sociedades, en todas las ciudades, los carceleros son reconocidos como uno de los seres humanos más insensibles, crueles y despiadados que hay. Y podemos justificar que ellos sean así, porque les toca tratar con criminales. A veces es difícil establecer quién es más perverso, el criminal o el carcelero que lo custodia. En el caso del Imperio Romano, el carcelero prácticamente estaba obligado a ser cruel, porque él era responsable con su propia vida de la seguridad de la cárcel. Imagínense ustedes. Si a alguien se le escapaba, él tenía que pagar con su vida. Imagínense ustedes. Tenía que ser cruel, claro. No podía tener nada de compasión por los prisioneros, porque cualquiera le podía echar tremenda broma. Bueno, entonces él hizo lo que le correspondía y quizás se extralimitó al colocar a Pablo y Silas en un lugar reservado para los prisioneros condenados a muerte. ¿Puede el evangelio cambiar a un individuo así? Bueno, la narración de Hechos aquí dice y demuestra que sí. Entonces este hombre, cuando vio la posibilidad de que se escapara, intentó suicidarse. ¿Ok? Y el punto culminante de este relato lo vemos en los próximos versículos. No está a continuación. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él tomándole en la misma aquella hora de la noche, le lavó las heridas, el carcelero cruel, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Insólito, ¿verdad? ¿Cuál era la tarea del carcelero? No era castigar al prisionero, causarle daño, infligir heridas. Pero aquí vemos que ese hombre se arrepintió y cambió completamente, hasta le lavó las heridas a los prisioneros a altas horas de la noche. Esto nos muestra de inmediato cómo las consecuencias personales y sociales que muestra una persona que hace una decisión por Cristo. Hay una transformación de actitud. Incluso toda su casa fue afectada por el Evangelio. En medio de gran alegría, encontraron algo completamente diferente. Este funcionario endurecido se había humanizado. Yo sé que aquella cárcel no sería la misma después de esta experiencia si él continuó allí. Pero lo cierto es que ante un cambio radical en la conducta, en las actitudes, en los valores, este carcelero empezó a ver el mundo de otra manera. Su cosmovisión cambió. Su cosmovisión cambió. ¿Saben ustedes que esto contribuyó a humanizar la legislación carcelaria en los siglos posteriores? ¿Será que el Evangelio transforma carceleros, funcionarios crueles e insensibles en funcionarios sensibles con un poco de amor? Bueno, esta parte de este pasaje de Hechos 16 parece decir que sí. Gracias al Señor. Ahora, una reflexión que quiero traer a colación aquí: es lamentable que incluso en círculos cristianos la burocracia se ha vuelto insensible como era antes el carcelero. Muchas veces el cumplimiento del deber, de las normas, incluso dentro de la iglesia, de los reglamentos y de los procedimientos, son a veces más importantes que las personas mismas. No se trata a las personas con amor, con bondad, cuando el Evangelio, lo que nos modeló a nuestro Señor Jesucristo, fue completamente lo contrario. Siempre hacer valer la dignidad de las personas, tratarlas como criaturas de Dios. Amor al prójimo es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos visto a Lidia, una empresaria transformada, hemos visto una esclava liberada, y ahora hemos visto un funcionario público cruel transformado en un funcionario sensible. Vamos a nuestra última escena de cómo el poder del Evangelio para transformar cultura, el poder de la verdad. Y esta cuarta escena narra una conversión, no una conversión, sino una denuncia de los males, de un abuso de administración judicial allí en Filipos. Y dice el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero comunicó estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchad en paz. Pero Pablo le dijo: bueno, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos van a sacar a escondidas. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, después que el carcelero le limpia las heridas, él no podía, sin embargo, dejarlos en libertad. Pero en esta ocasión podemos ver que los magistrados ordenan soltarlos de la cárcel. En este sentido, podemos decir que las leyes romanas eran bastante buenas, al grado que los apóstoles se acogieron a ellas para dilucidar su situación legal. Pero vemos aquí una gran enseñanza que, como cristiano, es que Pablo estuvo dispuesto a defender sus derechos y era celoso, escúcheme bien, de la legalidad. Ellos habían sufrido un atropello el día anterior. Para empezar, ellos no habían recibido un juicio a pesar de ciudadanos romanos. Luego fue azotado, aun cuando un ciudadano romano no podía ser azotado. Probablemente podemos ingerir que Pablo no tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos en su juicio. ¿Ok? Pero en este momento, Pablo sí los ejerce y denuncia las ilegalidades en que incurrieron los magistrados. ¿Por qué Pablo hace esto? No hubiera podido
ya, bueno, ya, vamos a salir, vámonos, como lo pedían los magistrados, y así evitar mayores riesgos de confrontación. Bueno, lo cierto es que Pablo parece haber tenido una intención bien definida en el misionero que tiene que ver con la proclamación misma del Evangelio y el estatus legal de la naciente iglesia cristiana. O sea, Pablo quiso salir no como un delincuente que fue absuelto, indultado. Él quiso hacer valer sus derechos y salir con plena libertad y que había sido tratado con injusticia. Vean lo que sucedió aquí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo le rogaron y sacando le pidieron que salieran de la ciudad. La protesta de Pablo asustó a los magistrados y en vez de salir de la ciudad como delincuentes, salen ante una súplica cortés de los magistrados. Y esto benefició a la iglesia indirectamente, porque así la iglesia no sería considerada como un grupo que surgió de unos delincuentes o enemigos del orden público. Y esto es muy importante para la ciudad, para la iglesia. Bueno, entonces Pablo reclamó la injusticia y las ilegalidades en el trato hacia él como ciudadano romano. Hizo valer sus derechos como ciudadano sin miedo y al final salieron libres y sin acusaciones legales. Indirectamente hizo valer el estatus de la naciente iglesia cristiana y esto nos enseña que como ciudadanos del reino, escúcheme bien, nosotros tenemos que ser modelos de justicia, de rectitud y legalidad en la comunidad. Hoy vemos nosotros que los cristianos a veces estamos en una condición ilegal y lo que hacemos es deshonrar a la iglesia, deshonramos al Señor. Bueno, caemos en lo que se llama irrespetar señales de tránsito. Yo también he caído en eso, me he arrepentido mucho, y aquí me han pasado multas, evadimos impuestos, incumplimos normas de trabajo, a veces hay iglesias que están establecidas ilegalmente. Bueno, hasta hay propietarios de emisoras radioemisoras piratas cristianas que incumplen las leyes, pero justifican que están proclamando el evangelio. Aquí podemos perder que el evangelio que transforma es el evangelio que está sujeto a la administración de la justicia y a las leyes. Y eso es muy importante para el cristiano. Para transformar la cultura, el cristiano tiene que ser modelo de rectitud, de justicia y legalidad. Y es lo que hacía Pablo. Pablo nunca quebró la ley, aunque lo llamaban perturbador. Entonces podemos concluir que el evangelio es el poder de la verdad de Dios que transforma individuos, estructuras y sociedades. Lo vimos nuevamente en cómo transformó una empresaria a una servidora de los propósitos del reino de Dios. Lo pudimos ver en la liberación de la muchacha esclava endemoniada y cómo se destruyó una estructura económica satánica y opresora del ser humano. Y lo vemos también en la conversión radical de un funcionario público, ¿verdad? Que fue, y de su cárcel también. Y aquí también hemos visto cómo Pablo denunció los actos ilegales de los magistrados representantes del sistema de administración de justicia. ¿Ok? Entonces la conclusión no puede ser otra que lo que ya hemos dicho: el evangelio transforma individuos, estructuras y sociedades. Y esto ¿es posible esto hoy en día? Claro que sí. Claro que sí, la iglesia todavía está para hacer lo mismo, transformar con el evangelio de Cristo como hizo Pablo. Seamos la voz perturbadora de lo malo, seamos trastornadores de esta sociedad, del engaño, de las estructuras mentales, de lo que la gente cree. Nosotros tenemos que trastornarlos. Un ejemplo que yo puedo dar en esto, un testimonio, tuve la oportunidad de ir con el grupo de la universidad. Yo tengo compañeros que son musulmanes de los países árabes, de Turquía, de Siria, de el Kurdistán, y fuimos a visitar el CERN. El CERN es aquí en Ginebra, donde se hace la investigación de la partícula que dio origen a la vida.
y todos son, los que trabajan ahí son científicos. Y cuando nos fuimos para allá, a una visita oficial, vino la científica de turno y nos hizo una presentación diciendo, nosotros hemos creado las condiciones para que pueda originarse la vida. Hemos creado a través de esta tubería que tiene 28 kilómetros por debajo de la ciudad e impulsar una partícula y los protones, todas esas cosas. Y nosotros hemos creado para que se origine y estamos trabajando en eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Y bueno, y ahí, por supuesto, me levanté yo como perturbador, como causador de problemas. Entonces, mire, ¿y dónde está Dios en todo esto? Porque no veo que han mencionado a Dios. Y la científica dice, mire, aquí nosotros nosotros somos científicos, aquí es la ciencia. De hecho, que todo el mundo quedó impactado por la pregunta y cuando salimos de la reunión, se me acercaron a mí los musulmanes, se me acercaron gente de otra, no sé qué otra religión, y me dijeron, oye, qué bueno que tocaste ese tema, ¿verdad? Que no hemos dejado a Dios de un lado. Entonces, son maneras como podemos nosotros perturbar, como podemos nosotros concientizar y presentar el Evangelio. Hablar de Dios cuando tengamos oportunidades. ¿Qué oportunidades tendrás tú de exaltar a Cristo en tu círculo de influencia? Levántate, cristiano, perturbador, perturba, trastorna el reino de las tinieblas con el poderoso evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por su atención y espero que este haya sido de edificación. Gracias, Señor, te damos que tu palabra escrita y claramente ejemplificada en cómo el poder de la verdad transforma, Señor, estructuras, transforma sociedades, transforma al hombre y lo sigue haciendo hoy. Úsanos a nosotros, que estemos siempre preparados para presentar defensa de la verdad que nosotros portamos, Señor, cuando convenga y cuando no convenga, como le dijo Pablo a Timoteo. Evangeliza, predica. El mundo necesita escuchar la voz de los que tienen la verdad. Y la iglesia, como comencé diciendo, es columna y baluarte de la verdad. Dios le bendiga. Hasta la próxima.